Amigos, sean bienvenidos a este espacio de entrevista de su portal de noticias Cactus 24. Les saluda con inmenso placer quien les habla, Jackson Vargas, registrado en el Colegio Nacional de Periodistas bajo el número 6248. Amigos, hay dos noticias que están marcando la pauta informativa en estos momentos en nuestro país. Estamos hablando, la primera, bueno, ha repercutido en todos los sectores de la vida política y también ha tocado el aspecto internacional, es la que se generó el pasado martes, 17 de mayo, cuando un alto funcionario de Estados Unidos, que pidió, por cierto, el anonimato, informó que el presidente de ese país, Joe Biden, autorizará a la compañía petrolera Chevron a negociar los términos de las posibles actividades futuras con PDVSA, lo que implicaría, por supuesto, un alivio de las sanciones que impuso esa nación norteamericana en 2017, desde 2017 contra el gobierno de Venezuela. Igualmente, otra información en el ambiente político que destacó esta semana fue la reunión que sostuvieron en Panamá un grupo de opositores venezolanos en una especie de cónclave extraordinario, donde el debate de este encuentro se centró, según un comunicado que posteriormente dieron a conocer al país, en la ampliación, se concentró en la ampliación del denominado G4, conformado, como todos recordarán, recordamos, con primero justicia, voluntad popular, acción democrática y un nuevo tiempo. También se determinó o se determinaron las reglas de las elecciones primarias para escoger el candidato presidencial del 2023 y el eventual regreso de las negociaciones con el oficialismo en México. Estas son las pautas, las noticias, repito, que marcaron pauta esta semana en el país. Y bueno, y para evaluar las implicaciones que tiene para Venezuela, para nosotros los venezolanos, esta decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos y la nueva imagen que busca presentar ante los venezolanos, la llamada plataforma unitaria, hemos invitado a nuestro espacio a Pedro Urruchurtu. Él es politólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, Pedro. Hola Jackson, un placer, un gusto estar contigo. Gracias por la oportunidad. Bien, Pedro, ya como escuchaste, las noticias son bien interesantes, bien significativas para el presente y el futuro político y también económico de nuestro país. Vamos a arrancar, por supuesto, con esta conversación, Pedro, con este anuncio de un eventual alivio de las sanciones de Estados Unidos. ¿Cómo se puede interpretar esta nueva estrategia política del presidente Joe Biden hacia Venezuela? Porque recordemos que no es Estados Unidos, es el gobierno de Joe Biden el que toma esta decisión. ¿Y cómo queda la oposición venezolana que ha visto en esa nación norteamericana su principal aliado en la lucha por buscar un nuevo destino del país y principalmente en esas sanciones, el apoyo que daba Estados Unidos o da Estados Unidos hasta el momento con ese tipo de sanciones? Mira, lo primero que hay que analizar acá, sin duda, es o aceptar en todo caso, es que es evidente que hay un cambio de política hacia Venezuela. Y la pregunta que corresponde hacerse es un cambio a partir de qué, es decir, qué ha habido, qué ha ocurrido en el país para suponer que hay suficientes razones para levantar o aliviar algún tipo de medida como la que se ha implementado de presión. Y eso es muy peligroso lo que está ocurriendo porque al final da la impresión, la percepción que dan este tipo de medidas es que se están levantando estas sanciones se comienza a ganar el camino para el levantamiento de las sanciones prácticamente a cambio de nada. Es decir, el mensaje que manda Estados Unidos es muy, digamos, por un lado sorprendente, pero también por otro lado genera mucha inquietud porque al final lo hacen es para que el régimen regrese a México. Es decir, Claro. no se está presentando esto en función de resultados de lo que ocurre en México, sino para que el régimen apenas acepte sentarse en México, recordando que fue el régimen el que se levantó de esa mesa en octubre pasado. Y es además, y hay que recordar, la apuesta para hacer que el régimen regrese a una mesa de la cual que además, a mi modo de ver, no es una negociación, eso nunca ha sido una negociación, nunca se ha planteado en esos términos. Un diálogo, podría llamarle un diálogo, pero negociación nunca ha sido, pero donde además el régimen es el que ha definido la agenda, es el que ha definido quién se sienta por eso que se llama oposición, que está allá, quiénes son los acompañantes y quién es el país, porque además se ha partido acá de una gran manipulación que pretende hacer creer que México es un país neutral cuando todos sabemos que el actual gobierno mexicano juega como un aliado del régimen. Entonces, el régimen, y cierro esta respuesta, Jackson, con un elemento adicional que tú mencionas, bueno, ¿cómo queda la oposición? Lo primero que hay que aclarar aquí es a qué está jugando la oposición en todo esto, porque la primera información que se filtra es que Estados Unidos toma esta decisión porque la oposición la autorizó.
Es decir, la propia oposición, aunque luego lo hayan desmentido, queda la duda allí sobre realmente a qué jugaba esa oposición que se está sentando en México, y si es así, y si en efecto siquiera pensaron en esa posibilidad, aunque luego la hayan negado, es peor todavía, es más dramático aún, porque ni siquiera están pidiendo que se liberen presos políticos, ni siquiera están pidiendo algún tipo de medida al régimen en función de garantizar, ¿sabes? Una concesión real que te permita, no, es que es prácticamente ceder todo lo que se ha construido en estos últimos 2, 3 años a cambio de nada. Claro, y es importante destacar, Pedro, que ese anuncio tanto de este funcionario que no se conoce la identidad de Estados Unidos, prácticamente se da el mismo día o al siguiente día del anuncio de la oposición de esa reunión cumbre en Panamá. Es muy, muy cercano en el tiempo, genera suspicacia todo este tipo de situación. Y también quería que me comentaras si Estados Unidos no recibe nada en este momento como parte de esta concesión que estaría haciendo el gobierno de Maduro, que no estaría también sopesando allí la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, un poco que Estados Unidos sigue en la política o aparentemente quiere captar, asegurar el petróleo venezolano bajo esta circunstancia que se está moviendo el mundo en este momento. Mientras el régimen esté en el poder, Venezuela no puede ser un socio confiable, jamás, un proveedor confiable, jamás de energía para los Estados Unidos, y eso lo sabe los Estados Unidos. Entonces es peor porque entonces está utilizando el petróleo como una excusa energética, cuando incluso el debate hoy dentro de los Estados Unidos es todo lo que se puede aprovechar de la energía interna en ese país. Y además, el mensaje que estás enviando es que estás dispuesto a sacrificar injusticia, todo lo que significa realmente estar del lado de los pueblos oprimidos a cambio de unas gotas de petróleo que no van a suplir tu demanda, ni la van a cubrir tu demanda energética, y peor aún, que se puede llamar petróleo de sangre, porque es un petróleo que le va a dar dinero al régimen para que siga reprimiendo, para que siga persiguiendo, y todo esto en detrimento de los venezolanos, que son los que hoy demandan un cambio político. Bueno, ya analizamos esta primera parte, quedan muchas expectativas en relación a cómo va a ser el seguimiento, lo que pase a partir de ahora en relación a estas sanciones, si se va a concretar o no, como tú dices, el diálogo y no la negociación en México. Pero vamos a entrar ahora en la otra parte la otra noticia que fue los anuncios que hizo el pasado lunes 16 de mayo la oposición venezolana, representada, esta parte de la oposición venezolana, que es la que está representada por el G4. Ellos, a través de un comunicado, ellos oficializaron la refundación de la llamada Plataforma Unitaria, la celebración de elecciones primarias presidenciales para 2023, la designación de Omar Barbosa, y este es un punto interesante que podemos debatir o que vamos a debatir, la designación de Omar Barbosa es gobernador del estado Zulia y es presidente del Parlamento como el nuevo secretario ejecutivo de esta organización política, y la ratificación del abogado y exalcalde Gerardo Bley como jefe negociador en la mesa de diálogo con el oficialismo que eventualmente se va a instalar nuevamente en México. En este sentido, ¿cuál es tu impresión sobre cada uno de estos anuncios que dio la denominada plataforma unitaria? ¿Hay realmente, Pedro, un cambio de estrategia dentro de este sector de la oposición o es más de lo mismo? Mire, Jackson, cuando uno revisa este tipo de anuncios en su conjunto, uno realmente se pregunta si ese sector de la oposición, que además sigue cometiendo la grave falta de pretender hablar en nombre de todos los venezolanos, a partir de una legitimidad que obtuvieron en el 2015, es decir, hace 7 años, y de la cual pretenden seguir chantajeando, haciéndose creer la legítima representación de todo un país cuando no lo son. Pero digamos, uno se pregunta cuando uno ve este tipo de anuncios en su conjunto y uno ve que van diciendo estas cosas, si realmente lo que están buscando es generar confianza y respaldo de la gente, o si más bien lo que están buscando es desestimular y desanimar al venezolano, que ya de por sí está bastante apartado de lo político. Porque cuando uno revisa cada una de estas medidas, lejos de generar confianza, lo que generan es más duda, más inquietud y sobre todo más molestia en la gente. Es decir, partiendo ahora con un nuevo nombre, Plataforma Unitaria, que ya se venía usando hace un tiempo, pero digamos que lo oficializa, un nuevo nombre, para al final seguir siendo los mismos 4 partidos, ahora diciendo que son un poquito más, algunos otros con los que se pueden conversar, pero que de los cuales las observaciones que hicieron los otros, que son más pequeños, no fueron tomadas en cuenta, porque al final siguen mandando 4 partidos a partir de esa foto del 2015. Pero entonces luego me dicen que además van a nombrar de coordinador a una persona
no solo cuyo desempeño ante la Asamblea Nacional fue gris, opaco y bastante proclive a una dinámica de colaboración con el régimen, sino que encima es una persona que representa todo lo rancio, todo lo malo, todos los errores que la oposición, esa oposición ha cometido y que ni siquiera ha habido propósito de enmienda. Y en tercer lugar, bueno, Gerardo Blight, que, a ver, yo no tengo nada en lo personal contra el señor Blight, pero al final lo primero que hay que preguntarse es qué logro concreto ha tenido lo de México. Para mí lo de México fracasó desde el mismo momento en que el régimen decidió la manera en que eso se iba a dar y en el que el régimen decidió quién se sentaba por la oposición y quién no y cómo lo hacía. El mismo régimen se paró en octubre de esa mesa, ahora 6 meses después la retoma y si se molesta se va a volver a levantar. Es decir, le siguen dando tiempo porque sigue siendo la misma estrategia fracasada. Entonces, cuando uno ve esto en su conjunto, uno se pregunta, ¿realmente aquí hay un propósito de enmienda? ¿Están estimulando que la gente confíe nuevamente o lo que están pensando más bien es en que la gente definitivamente los descarte? Porque hay que decirlo también, Jackson, quienes se sentaron en Panamá se representan a sí mismos. Ellos representan a un sector de la oposición, legítimo también, que tiene sus aspiraciones, tiene su intención, tiene sus tareas, sus metas. Siguen hablando de una elección presidencial que nadie ve hoy. Siguen hablando de una primaria como si esto fuera un tema de candidatura. Pero bueno, ellos tienen, digamos que tienen su legitimidad y tienen su potestad para ellos mismos darse el orden que ellos consideren. Ahora bien, ni yo me sentí representado ahí, ni creo que los venezolanos se sintieron representados allí. Allí se reunió un sector de la oposición que se representa a sí mismo, que se cree legítima oposición y que cree que dirige todos los destinos de lo que significa hoy oponerse al régimen, cosa que yo no creo que esté así. Pero ya estamos terminando el programa, escasamente nos queda un máximo de 3 minutos. Te voy a agradecer brevedad en la respuesta, pero es una respuesta que es bastante es importante, pues, porque hay un personaje que nos falta, por supuesto, es Juan Guaidó. ¿Qué opinión como analista político te merece la actuación que ha tenido desde que se juramentó como presidente interino de Venezuela? ¿Por qué ha perdido tanta credibilidad en la gente que en algún momento lo apoyó? Mira, yo creo que por su desempeño, es decir, nadie duda que Juan Guaidó encarnó un momento clave, una esperanza clave, una serie de oportunidades lamentablemente perdidas y en buena parte fue por quien él decidió que fueran sus aliados en la conducción de ese propósito. Y cuando uno revisa hoy lo que está pasando y quienes se están sentando en Panamá y quienes hablan en determinadas circunstancias por parte o en nombre de la oposición y uno se da cuenta que fueron los que lo acompañaron desde el día uno, que seguramente pues uno entiende por qué falló. Y lamentablemente, bueno, Juan Guaidó representa una oportunidad perdida que difícilmente ya vamos a recuperar, o al menos no tan pronto. Y es natural, la gente ante una expectativa, ante la posibilidad real de un cambio que él tuvo en sus manos y que no se concretó, pues hoy desconfía. Y bueno, probablemente él hoy está en parte desesperado porque, bueno, él sigue teniendo una legitimidad cada vez más disminuida, cada vez es menos la gente que lo llama presidente, cada vez tiene menos capacidad de acción y obviamente él estará buscando el mejor mecanismo para intentar salir de esto, pero al final él es el que tiene gran parte de responsabilidad en lo que pueda ocurrir acá con respecto a la conducción de la oposición y en cuanto a los procesos que se generen para renovar el liderazgo. Porque si al final toda esta ruta termina en un mismo proceso como en el 2018, donde el régimen decide cómo hacer una farsa electoral y donde se vuelve a imponer por 6 años más, la pregunta que habrá que hacerse acá, Jackson, es entonces, ¿para qué sirvió el gobierno interino? Sino para ratificar una ruta que terminó siendo estabilizadora del régimen. Y eso creo que es la gran reflexión que tiene que hacer el gobierno interino, sobre todo si quiere pasar a los libros de historia, más que como una oportunidad fallida, como una reivindicación de, bueno, de una serie de errores que quizás hoy todavía algunos se puedan corregir. Bien, Pedro, te damos las gracias, amigo. Estuvimos conversando con Pedro Uruchurtu, politólogo, profesor universitario. Pedro, tus palabras de despedida, ya nos vamos. A seguir luchando, son momentos difíciles sin duda, no es el mejor momento ni para el mundo ni para el país, pero lo importante es seguir luchando y sobre todo luchar con la verdad y no dejarse engañar. Bien, así es. Gracias, Pedro. Nosotros por nuestra parte nos despedimos. Será hasta otra oportunidad.